Buenos días. Entonces vamos a dar una charlita de sensores. Es una charla muy rápida porque obviamente el tema de sensores es un tema muy extenso, ¿no? Entonces vamos a arrancar inicialmente con la definición de un sensor. Entonces, un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de sensores, obviamente debemos hablar con muchas magnitudes de la física, ¿cierto? Ustedes saben que hoy en día tenemos sensores absolutamente para todo. Entonces, de pronto en un proceso industrial necesitamos medir el grado de acidez de una sustancia en un proceso, por ejemplo, en una industria de alimentos. Entonces necesitamos un sensor de pH, ¿cierto? De pronto en todos los procesos térmicos pues debemos trabajar con sensores de temperatura. Cuando estamos trabajando con líquidos debemos trabajar con sensores de nivel, de caudal, de presión, etc., ¿no? Es decir, vamos a tener sensores en todo momento. Y obviamente, como decíamos, el sensor está ligado a las variables. Entonces, cuando nosotros vamos a adquirir un sensor, antes que nada debemos ver cuál es la variable que queremos medir, ¿no? Para poderlo caracterizar muy bien. Entonces, obviamente, si vamos a hablar, por ejemplo, de un sensor de presión, pues debemos ver cuál es el rango de presión que nos interesa medir. Es decir, por ejemplo, si estamos vamos a controlar o vamos a supervisar la presión en un tanque de gas, por ejemplo, en una industria de gaseosas, ¿no? Tenemos un tanque que está almacenando dióxido de carbono y necesitamos controlar la presión. ¿Por qué necesitamos controlar la presión en el tanque? Porque obviamente si la presión es muy alta, el tanque puede explotar, ¿cierto? Y si la presión es muy baja, ¿qué ocurre de pronto con la gaseosa que vamos a producir? Que sale muy baja de gas, ¿cierto? Entonces es bien importante, ¿no? Y obviamente eso todo, para hacer ese lazo de control, pues necesitamos sensores. O si vamos a hacer un sistema de supervisión y un monitoreo, necesitamos sensores. Entonces, esa es la importancia de los sensores. Aquí comentamos algunas variables, ¿no? Por ejemplo, temperatura. Como yo les decía, no solamente es decir que vamos a manejar temperatura, sino tenemos que conocer muy bien las variables con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos con temperatura, sabemos que la temperatura hay que medirla en grados Kelvin, en grados Rankine, en grados Fahrenheit o en grados Celsius, ¿cierto? Es decir, tenemos escalas tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. ¿Ok? Lo mismo si vamos a hablar de la intensidad luminosa. Entonces, la intensidad luminosa, debemos conocer la unidad con la que estamos trabajando. Entonces, si estamos hablando de intensidad luminosa, obviamente trabajaremos con lumens, con lux o con candela, ¿no? Ustedes saben que pues para las variables hay muchas unidades. Si estamos, por ejemplo, con distancia, ya creo que no hay problema. Aceleración lo mismo, ¿no? Inclinación la medimos a través de un ángulo, desplazamiento también como se llama la distancia. Presión generalmente trabajamos con PSI, o en muchos casos pues estamos en el sistema internacional y logramos fuerzas sobre centímetro cuadrado, fuerza generalmente en newtons o en libras de la fuerza. La torsión la medimos obviamente en unidades dadas en relación con la inercia y con la masa. La humedad, aquí es bien importante saber que la humedad, ¿cuántos tipos de humedad podríamos censar? Podríamos censar la humedad relativa, por ejemplo, si fuéramos aquí a hacer un sistema de aire acondicionado, podríamos censar esa humedad relativa, que será la humedad del aire, ¿cierto? Y esa la vamos a dar en porcentaje. Pero si de pronto estamos en un invernadero y vamos a censar la humedad de la tierra, pues para mirar si las plantas tienen la suficiente cantidad de agua, pues esa humedad la daríamos en términos de otras unidades, ¿no? ¿Qué podría ser? Pues determinar cantidad de agua por unidad de terreno. Entonces, lo mismo el pH, ¿no? Todos sabemos el pH, ¿cierto? Con el pH, ¿qué es lo que vamos a hacer? Medir el grado de acidez. Entonces, como yo les decía, si hablamos del sensor tenemos que manejar también la magnitud. Entonces, en el caso del pH lo mismo, ¿sí recuerdan la escala? Entre 0 y 14. Entonces, entre 0 y 7 tenemos las sustancias ácidas y entre 7 y 14 las básicas, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, una sustancia básica. Una sustancia bien básica es la soda cáustica, ¿cierto? Que pues de pronto la conocemos como el diablo rojo, ¿sí? Y ustedes saben que es una sustancia bien agresiva, ¿no?
Es decir, las sustancias básicas son tan agresivas como las sustancias ácidas. Entonces, eso lo podemos medir a través del pH. Obviamente un pH de 7 es porque estamos trabajando con una sustancia neutra, ¿cierto? Bueno, y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de, ¿sí es claro?, de variables de la física. Lo que queremos decir es casi que por cada variable debemos tener un sensor, porque ya sabemos que pues en ese momento todo lo estamos mirando a través de sensores en la industria y en las aulas que nos vemos en esa forma. El rango de medida, vamos a ver aquí algunas características de los sensores. Arranquemos inicialmente con el rango de medida. Es el alcance que posee el sensor. Obviamente cuando nosotros vamos a comprar un sensor, algo bien importante, no, esta va a ser una charla en la cual no vamos a colocar tanta matemática, porque obviamente cuando estamos caracterizando un sensor necesitamos trabajar con mucha matemática si queremos, por ejemplo, cuando estamos diseñando un sistema de supervisión o un sistema de monitoreo o estamos con un lazo de control, debemos hacer unos cálculos matemáticos bien finos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que nos quede bien diseñado el sistema. Entonces aquí vamos simplemente a comentar unos conceptos básicos, vamos a tratar de entendernos con matemática, con tanta matemática. Entonces hablamos del rango de medida, que es el alcance que posee el sensor, ¿cierto? Entonces, cuando decimos el alcance, ese alcance se refiere obviamente a lo que necesitamos. Obviamente, si estamos, por ejemplo, si vamos a censar la temperatura de un horno, entonces vamos a suponer que estamos trabajando de pronto con un horno que trabaja cerámica, ¿cierto? Necesitamos temperaturas más o menos de 1500 grados centígrados. Entonces, obviamente nosotros emplearíamos un rango que va desde dónde hasta dónde, el rango de medida. Lo ideal sería que fuera de temperatura ambiente hasta esa temperatura de 1500 grados. En este caso, utilizo el... Entonces, en este caso, ¿cuál sería el sensor más apropiado? No sé si ustedes algunos de pronto están familiarizados con los sensores, ¿no? Entonces ahí en ese caso utilizaríamos, para el ejemplo que les estoy comentando del horno, podríamos utilizar un termopar, ¿cierto? Entonces el termopar, ¿qué es lo que hace? Va a coger la temperatura y obviamente de acuerdo con un rango, él coge esa señal de voltaje, esa señal de temperatura convertirla en una señal de voltaje. Entonces, cuando hablamos de rango de medida, por ejemplo, el sensor de pH que yo les cuando el sensor de pH que yo les comentaba, el rango de dónde iría, de 0 a 14. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de un sensor de proximidad, como el que ustedes ven en algunos edificios, entonces ese sensor podría tener un rango de 0 a 40 metros, ¿cierto? Obviamente, entre mayor sea el rango, por ejemplo, de ese sensor de proximidad, pues así mismo va a ser el costo. Si decimos un rango de 0 a 80 metros, pues va a ser más costoso. Eso por un lado. Por otro lado, algo bien interesante es que aquí en el rango de medida, si nosotros tenemos un termopar, debemos ver también el alcance como tal del sensor, en el aspecto de a qué distancia me va a tomar la temperatura, ¿sí? Porque de pronto a medida que nos alejemos del foco de calor, pues obviamente él va a tomar una medida diferente, ¿no? Entonces eso también lo tiene que dar el fabricante. ¿Cuál es el alcance en distancia física con la cual podemos hacer el sensor? La precisión. Entonces aquí en la precisión es el error de medida esperado, ¿no? Recuerden que nosotros siempre buscamos que un sensor sea preciso, ¿no? Hay muchos parámetros que debemos ver y uno es la precisión, y aquí también podemos hablar al mismo tiempo de la exactitud. ¿Qué es la precisión? Pues cada vez que utilicemos el sensor para medir el mismo proceso con la misma variable, con las mismas condiciones, pues ¿qué esperaríamos? Que siempre mida lo mismo, ¿cierto? Porque, ¿qué ocurre? Hay unos sensores que pueden ser, o sea, en eso de precisión es bien interesante, ¿no? Podemos hablar de precisión, pero hay que diferenciar de lo que es exactitud. Creo que hay un ejemplo bien interesante que de pronto algunos de ustedes han escuchado, y es tenemos que llegar a las 8 de la mañana al sitio de trabajo, ¿cierto? Ese es nuestro horario, pero siempre llegamos a las 8:30, siempre, todo el tiempo llegamos a las 8:30, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Somos muy precisos, llegamos a las 8:30, pero no somos exactos. Entonces lo que buscamos en un sensor,
además de la precisión es también la exactitud, ¿no? ¿Sí es claro? Y eso también tiene que ver con la calibración del sensor. Ok. El offset o desviación de cero. Ese término, con ese término lo que buscamos es, todo sensor para poder trabajar debe tener un punto de referencia. ¿Qué significa eso? Que de pronto ustedes tienen aquí un sensor de temperatura aquí en Bogotá, ¿cierto? Y la referencia que tiene es la temperatura ambiente aquí de Bogotá. Pero si ustedes se van para Cartagena, ¿qué ocurre? Que la temperatura ambiente, que es la temperatura de referencia, cambia. Entonces ahí nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que recalibrar. Entonces eso es lo que se entiende como el offset o desviación de cero, ¿no? Que siempre todo sensor tiene un punto de referencia. Y eso es bien importante cuando nosotros vayamos a implementar un sensor ya en algunas de los sitios donde estemos trabajando, ¿no? Aquí la mayoría creo que vienen de la industria, ¿cierto? O hay uno que otro estudiante. ¿Quiénes son los estudiantes? 1, 2, 3. Cualquier pregunta, ¿sí? O cualquier comentario, bienvenido, ¿no? Ok. Entonces, bien interesante porque si todos vienen de la industria, pues ya más o menos pues vamos mirando cosas. Linealidad o correlación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos de un sensor? Siempre nosotros de un sensor esperamos que sea lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Entonces voy a hacer aquí un ejercicio mental. Vamos a tomar un sensor de presión, ¿cierto? Entonces, ese sensor de presión vamos a tomarlo en términos de PSI. Entonces, él va a coger la presión y la va a transformar en una señal de corriente. En este caso supongamos que es de corriente. Todos recordamos cuál es el rango de corriente para instrumentación, ¿sí? 420. Ok, de 4 a 20 miliamperios. Entonces, observen acá, el sensor de presión para 3 PSI va a entregar 4 miliamperios. Y para 15 PSI va a entregar 20 miliamperios, ¿cierto? O sea, 3 PSI, 4 miliamperios. 15 PSI, 20 miliamperios, ¿cierto? Nosotros, ¿qué esperaríamos para 9 PSI? ¿Cuál sería el valor de corriente? ¿Ustedes qué esperarían? 12, ¿cierto? ¿Sí es claro? Claro, porque si para 3 PSI tenemos 4 miliamperios y para 15 PSI tenemos 20 miliamperios, cuando decimos 9 PSI, ese corresponde ¿a qué? Al punto medio de la escala de presión que tenemos. Entonces nosotros esperamos también que en el rango de corriente sea el punto medio. Eso es linealidad, es decir, que todos los puntos están montados sobre una línea recta. Es decir, esa es la relación lineal que buscamos. Si para 9 PSI nos hubieran entregado, por ejemplo, 19 miliamperios, ¿qué ocurriría con ese sensor? No nos sirve, ¿no? Porque todos los sensores que nosotros utilizamos en la industria, antes que nada, deben ser lineales. Si los sensores no son lineales, no podemos hacer control, no podemos hacer supervisión, no podemos hacer monitoreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el sensor hay que hacer un acondicionamiento de señal, es decir, hay que llevar esa señal, por ejemplo, a un puerto USB, y el puerto USB maneja una señal de 0 a 5 voltios, o tenemos que llevar eso a una tarjeta de control, o lo tenemos que llevar a un microcontrolador. Bueno, entonces todos esos dispositivos electrónicos siempre son lineales, ¿ok? Y si el sensor no es lineal, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que linealizar de alguna forma. Sensibilidad. ¿Qué sería la sensibilidad de un sensor? Entonces, la sensibilidad corresponde a la ganancia del sensor, ¿sí? Entonces veamos. Aquí nos dice que la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, vamos a pensar pensemos en un encoder.